Tipos de roles en CIFKM. Con el término roles nos referimos a los diferentes conjuntos de permisos, facultades o privilegios que son configurados bajo un nombre por los administradores de CIFKM, que se asignan después a usuarios o a grupos de usuarios. Hay 4 tipos de roles: roles de usuario, roles de grupo de usuarios, roles de plantilla, roles de elemento. Roles de usuario. Roles de usuario son agrupaciones de facultades elementales específicas que determinan los permisos de gestión o administración que tendrá cada usuario en CIFKM. Roles de grupo son agrupaciones de facultades específicas para la gestión de los grupos de usuarios. Roles de plantilla son agrupaciones de facultades específicas para la gestión de las plantillas de elementos CIFKM y de las plantillas de búsqueda de elementos. Roles de elemento son agrupaciones de facultades específicas para la gestión de los elementos CIFKM. Accedemos a la ventana de gestión de roles desde el menú del icono flotante. Para crear un nuevo rol, el menú desplegable del botón nuevo de la ventana muestra 4 tipos de roles, que son los que se han indicado antes con sus respectivos iconos que los identifican: rol de usuario, rol de grupo, rol de plantilla y rol de elemento, y seleccionaríamos uno de ellos. En el panel inferior se muestran los roles que ya han sido creados. Accedemos al rol ya creado de usuario administrador. Aparece la ventana del rol de administrador. En la parte superior de la ventana del rol figura su nombre y descripción. En el panel inferior aparecen las distintas facultades elementales que podemos seleccionar y marcar para configurar el rol de usuario que queremos crear. Así vemos: administrar atributos, bloquear archivos para cambios, crear grupos de usuarios, crear grupos privados de usuarios, administrar licencias de usuario, dar de alta a nuevos usuarios en CIFKM, modificar fichas de usuarios, cambiar credenciales. En la versión que se descarga de la nube aparecen creadas 2 configuraciones de rol de usuario, que son administrador, que incluye todas las facultades de gestión, y simple usuario, que combina algunas de ellas, si bien el administrador puede crear otras muchas configuraciones diferentes de rol de usuario. Los roles de usuario creados por el administrador, en este caso 2 roles, se muestran al dar de alta a un usuario y también después en la ficha de cada usuario, para que el administrador en cualquier momento pueda asignarlos. Desde el menú Buscar usuario del icono flotante, seleccionamos la ficha del usuario 1 y se muestran las 2 configuraciones de usuario, administrador y simple usuario, que es la que está marcada. Volvemos a la ventana de gestión de roles y seleccionamos un rol de grupo de usuarios. Los roles de grupo son agrupaciones de las facultades específicas para la gestión de los grupos de usuarios. Accedemos a la ficha del rol y vemos que las 2 primeras facultades elementales que podemos marcar son crear elemento CIFKM y consultar elemento, que determinan quién puede crear un elemento y asociarlo al grupo y quién puede consultarlo y utilizarlo después, respectivamente. La tercera hace referencia a la administración del grupo, es decir, poder añadir y quitar miembros o permisos en el grupo de usuarios. Y la cuarta, poder filtrar por el grupo en las búsquedas. Así, por ejemplo, los usuarios pertenecientes a un departamento de la empresa, representado por un grupo, podrán así buscar filtrando por el grupo, para que solo aparezcan elementos CIFKM asociados al mismo en los resultados de las búsquedas. Volvemos a la ventana de gestión de roles y vemos que en la versión de CIFKM que se descarga de la nube aparecen creados 3 tipos de roles de grupo, que son administrador, lector y publicador. Los roles de grupo creados por el administrador, en este caso 3 roles, se muestran al crear un grupo y también después en la ficha de cada grupo de usuarios. De esta manera, en cualquier momento, quienes tengan marcado el rol de administrar el grupo en la correspondiente ficha pueden asignar o quitar roles de grupo en el correspondiente grupo de usuarios. Desde el menú de gestión de grupos del icono flotante, seleccionamos la ficha del grupo administradores y en ella, en la pestaña de permisos, se muestran los 3 roles de grupo: administrador, lector y publicador, de manera que se puedan marcar y desmarcar tanto para miembros del grupo como no miembros.
Volvemos a la ventana de gestión de roles y seleccionamos un rol de plantilla. Los roles de plantilla son agrupaciones de facultades específicas para la gestión tanto de las plantillas de elemento CIFKM como de las plantillas de búsqueda. Accedemos a la ficha del rol y vemos que las facultades elementales a combinar en cada rol son usar la plantilla, modificar la plantilla, eliminar la plantilla y buscar con la plantilla. Estas facultades se refieren a la plantilla una vez creada, ya que crear plantilla es una facultad asignada a los roles de usuario. Volvemos a la ventana de gestión de roles y vemos que en la versión de CIFKM que se descarga de la nube aparecen creados 3 tipos de roles de plantilla que son administrar, buscar y usar. Desde la opción gestión de plantillas del menú del icono flotante seleccionamos la ficha de la plantilla asunto y en ella, en la pestaña de permisos, se muestran los 3 roles de plantilla administrar, buscar y usar, que se pueden marcar y desmarcar por quienes tengan el rol de administrar la plantilla. Volvemos a la ventana de gestión de roles y seleccionamos un rol de elemento. Los roles de elemento son agrupaciones de facultades específicas para la gestión de los elementos CIFKM. Accedemos a la ficha del rol y vemos que las facultades elementales a combinar en cada rol son ver datos de cabecera, descargar contenidos, modificar datos, eliminar elemento, ver historial de cambios, mostrar en la web. Volvemos a la ventana de gestión de roles y vemos que en la versión de CIFKM que se descarga de la nube aparecen creados 3 tipos de roles de elemento, que son consultar, control total y modificar el elemento, que son distintas combinaciones de facultades. Desde la opción Elementos recientes del menú del icono flotante, seleccionamos la ficha de un elemento y en ella, en la pestaña de permisos, se muestran los 3 roles de elemento, consultar, control total y modificar, que se pueden marcar y desmarcar por los usuarios que tengan acceso al elemento y la facultad modificar datos. Destacamos algunos conceptos básicos de roles en CIFKM. Para poder crear un elemento CIFKM, por ejemplo un elemento del tipo asunto, hay que tener marcado el rol usar en la plantilla de elemento asunto. Cuando se crea un elemento, se debe publicar por lo menos en algún grupo de usuarios, y nada impide que pueda serlo en el grupo personal de quien lo crea. Para poder publicar un elemento CIFKM o quitarlos ya publicados en un grupo de usuarios, hay que tener marcado el rol publicador en la ficha del grupo. Publicar significa asociar el grupo con el elemento. Para poder acceder a un elemento publicado en un grupo de usuarios, hay que tener marcado el rol lector en la ficha del grupo. Este rol es independiente del anterior publicar. Para poder eliminar un elemento CIFKM, hay que tener marcado el rol eliminar en la ficha del elemento. Al eliminar el elemento, desaparece en todos los grupos de usuarios donde estuviera publicado.